que dimos en la reforma energética. ¿En dónde dice privatización? Han de ser lentos de aprendizaje, que no ven, que no dice que se va a privatizar el petróleo. Pues si tontos no son, no le van a poner eso. Quieren que les platique la historia en diferentes puntos del país, en donde el PAN y el PRI son gobierno y han hecho esto con las leyes, lamentablemente ahora avalados hasta con el PRD. Es el colmo. ¿A dónde o cuándo los perdimos? Un segundo, diputada, nuevamente. Por eso por favor, déjeme diputado aplicar el presidente. reglamento. No, es que es mi tiempo de exposición. Y se lo voy a respetar en toda su amplitud. El mismo debate cuando se trata de privatizar algo. No es que lo pongan en la ley. Yo misma, y esto a título personal lo digo, no estoy conforme con que en la Constitución diga se prohíbe la privatización. Nos lo dejan estético, porque no se hacen cargo de eso y son muy hábiles en hacer redacciones que tiendan a eso, sobre todo los del PAN. Así lo han hecho a nivel federal. Y ahora embaucaron a otros grupos parlamentarios a comprar ese tipo de redacciones. Asumamos entonces que no hay respuestas. Ahorita mismo me están mandando una nueva página de esta ley, en donde dicen que van a pasarle al Congreso local, el conocimiento de las tarifas y subsidios. ¿Conocimiento? ¡Qué amables! ¿No? Consulten la página, ahí los vamos a publicar. No, es una deliberación que se tiene que mantener constante entre el órgano representativo de la ciudad y quien ahora, en su calidad de descentralizado, va a tomar decisiones, como en su momento la hizo el descentralizado Metro, que quitó subsidios y elevó el costo del boleto. Eso también lo va a poder hacer ahora esta Junta de Gobierno, este Consejo Técnico, sin que nosotros, como órgano representativo de la ciudad, tengamos voz ni voto, ni toma de decisiones. Eso es riesgoso. Entonces, ¿qué decimos? Y se lo dije en su momento a la diputada presidenta, al propio director del sistema de aguas. Necesitamos generar un contrapeso o una instancia de control a la toma de decisiones en este órgano descentralizado. Ni la propia reforma, insisto, energética, se fueron tan voraces. Habilitaron la Comisión Reguladora de Energía. Ahí se establecen las tarifas de la gasolina y de los energéticos. ¿Por qué entonces aquí un descentralizado va a hacer todo? Contratar, concesionar, endeudar y aparte decir cuánto y a quiénes y cómo les cobra. ¿Por qué? Esa es la parte que yo les insistí. Necesitamos entonces trasladar o a la Asamblea, que no quieren porque dicen que es bandera política y uno quiere hacer de esto su clientela. Y por cierto, el no haber presentado una iniciativa del agua, me hago cargo porque no son enchiladas como las que quieren comerse ahorita. Son disposiciones de una gran envergadura, de un grado de complicación que yo no me atrevería a decir, esta es la ley que propongo, esta es la panacea para resolver el problema. Una ley nos va a liberar del estiaje. No es cierto. No es cierto y me ha tocado verlo. Y me ha tocado aquí discutirlo en diferentes legislaturas. Como cuando en la quinta hicimos una adecuación de las tarifas del agua, asumiendo lo que implicaba hacer valer que a la vivienda, a la toma de agua, se le respetaran por vivienda un subsidio de 500 litros de agua al día. Y a partir de eso se elimina el subsidio y empieza a cobrarse lo que realmente es llevar el agua. Es una discusión que dimos en la quinta muy difícil, y se los digo porque fue entre pares, entre compañeros de mi propia entonces bancada, el propio gobierno, los diputados de otras bancadas,
Y yo no es un afán de llevarme coronitas, ni mucho menos, planteando leyes, sobre legislando en la ciudad y sobre todo en temas que ni siquiera nos corresponden, cuando el problema no se resuelve así. Ahora, mi duda, y voy a insistir en ella, porque es muy lamentable que no lo quieran explicar, ni en comisiones, ni en pleno, o bien lecturas, o bien distribuciones de dictámenes, es el caso de este contrato que hizo el gobierno de la ciudad. Desde 2014, una deuda de 20 años, 10,000 millones de pesos. Esta termina en 2034. ¿Qué va a pasar con esta? ¿Qué va a pasar con este programa? Ni siquiera lo mencionan en esta ley que ahora quieren imponer. Una ley que ahora echa a andar un programa de 25 años y lo hemos discutido en muchas ocasiones en el sistema de aguas. A lo mejor se necesita uno de 50, pero ¿por qué no transparentarlo? ¿Por qué no ponerlo en manos, como dicen y bien dicen todos los que se han metido al tema, de especialistas, académicos, organizaciones que quizás, como lo mencionan, hicieron algunas contribuciones, porque a mí también me hicieron ver que algunos no tenían problema, venía bien, sí, pero si dejamos la discrecionalidad en la toma de decisiones en un organismo descentralizado, una junta de gobierno, un consejo técnico, aunque haya esa invitación que también se contiene en la ley de académicos, no del todo estamos garantizando que haya un respeto. Y lo decimos porque actualmente así lo vivimos. En la Dirección de Atención a Usuarios del Sistema de Aguas constantemente tenemos que estar por las arbitrariedades que se cometen. No ahorita, sí traemos una historia de que tenemos que aprender desde las instituciones, llámense del Poder Ejecutivo, Legislativo, a hacer valer estas disposiciones legales que se ponen en marcha cada día. Entonces nosotros decimos sí a una Contraloría Ciudadana, pero con dientes, con verdadero involucramiento en la toma de decisiones. Una Contraloría que vigile el debido cumplimiento de cada una de las disposiciones legales de la ley, que dé seguimiento a acciones públicas relacionadas con este programa de sustentabilidad y gestión de servicios hídricos, que evalúe el debido cumplimiento, que promueva y facilite el ejercicio del ciudadano a participar en la definición e instrumentación de políticas públicas, a la transparencia de la gestión, del ejercicio del gasto y de la recaudación de ingresos, y en la evaluación del desempeño de las personas servidoras públicas en el ámbito de esta ley, en la supervisión del ejercicio del gasto público para que corresponda con lo señalado en el presupuesto de egresos, elaborar opiniones, y ya con esto cierro. ¿Por qué vigilar el presupuesto de egresos? Y ahí está la otra trampa. Nos están ahogando desde la Federación cada día más a que el sistema de aguas muera por inanición. Este año, bueno, el 18, le van a dar 230 millones. ¿Quién peleó por aumentar el recurso? Pocos fuimos a la Cámara de Diputados a exigir. El propio jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, claudicó en esa batalla. Es el año donde menos dinero vamos a tener por recursos federales. ¿Por qué claudican a luchar que sea el Estado el que se haga cargo? Porque luego lo dicen bien bonito en la ley y tendrá que ser progresivo y nos tendrán que dar el próximo año más dinero. Pues viene sucediendo exactamente lo contrario. ¿Y quién y cuándo dicen o hacen algo? Sobre todo los que aquí son mayoría en la Cámara de Diputados. Nunca se han hecho cargo de que se nos respete la asignación para trampa, porque lo que sigue es decir, no hay dinero, ni modo que venga la iniciativa privada, que cubran los particulares todos estos funcionamientos que nos ha tocado ver, dejan caer las plantas de bombeo, de potabilización, porque la pieza se tiene que requerir a no sé qué lugar, eso es carísimo, no hay dinero. No, pues es que la trampa es ahogar
aniquilar al sistema de aguas, no dándole recursos ni federales ni de la ciudad, y sí montando esquemas tecnocráticos de endeudamiento hacia el futuro. Por eso decimos que, aparte de que no nos corresponde pelear, o más bien aprobar esta ley porque somos la última legislatura de la Asamblea, tampoco vamos a caer en la trampa de que nos digan que con esto no se abre la privatización silenciosa de lo que son expertos estos compañeros que están aquí de este lado.